A las 7:03 de la tarde de un sábado de abril, un hombre yacía moribundo en una calle de la ciudad. Una doctora se encontraba a 3 metros de distancia, con las habilidades para salvarlo. Y un oficial de policía con una placa se interponía entre ellas, negándose a dejarla ayudar. Lo que sucedió en los siguientes 8 minutos acabaría con una carrera. Expondría a un departamento que no conocía sus propias reglas y demostraría que lo más peligroso del poder no es cómo se usa. Es cuando la persona que lo ostenta no tiene idea de lo que realmente tiene permitido hacer. Antes de continuar, ¿podrían hacerme un favor? Dejen un comentario y díganme desde dónde están viendo esto. Y si aún no lo han hecho, por favor, denle clic al botón de suscribirse. Lo que esta doctora hizo a continuación y lo que los investigadores encontraron al revisar las propias políticas del departamento les dejará absolutamente impactados. La doctora Nia Brooks no era una mujer de 34 años cualquiera. Mientras la mayoría de las personas de su edad aún estaban estableciendo sus carreras, Nia ya era una de las médicas de urgencias más respetadas de la ciudad. Pero aquí está el detalle. Ella no solo trabajaba en medicina de urgencias, salvaba vidas a las que otros médicos habían renunciado. Nia poseía un título médico de la Universidad Johns Hopkins. Había completado su residencia de medicina de urgencias en el Hospital General de Massachusetts, uno de los 3 mejores programas del país. Había trabajado en los centros de trauma más concurridos de Baltimore y Boston antes de aceptar un puesto en el Hospital General del Condado. En 9 años de práctica, había tratado a más de 10,000 pacientes de urgencia. Sus colegas la llamaban la Milagrosa porque tenía un don para mantener a la gente con vida, cuando las probabilidades decían que no deberían estarlo. Nia se especializó en medicina de trauma de urgencias. Si no saben lo que eso significa, déjenme explicarlo de forma sencilla. Cuando alguien llega a urgencias al borde de la muerte por violencia, accidentes o una catástrofe repentina, Nia era la persona que luchaba por mantenerlo respirando. Podía leer los signos vitales al instante. Podía detectar condiciones que amenazaban la vida en segundos. Sabía exactamente qué hacer y cuán rápido debía suceder. Y ese sábado en particular de abril, Nia regresaba a casa después de un turno de 12 horas en el Hospital General del Condado. La sala de urgencias había sido un caos todo el día. 2 tiroteos, un accidente automovilístico, un paro cardíaco, una docena de otras emergencias. Estaba agotada, funcionando a base de café y adrenalina. Llevaba puestos unos uniformes de color azul marino con un abrigo oscuro encima. Su credencial de identificación del hospital estaba enganchada directamente en su uniforme, con foto, credenciales e Medicina de Urgencias del Hospital General del Condado, impreso en negrita. Su estetoscopio colgaba de su cuello. No llevaba nada, ni maletín médico, ni bolso, solo su teléfono en el bolsillo del abrigo y las llaves del coche en la mano. La tarde estaba nublada y fresca. El clima de abril en la ciudad significaba temperaturas impredecibles. El sol brillaba, pero oculto tras nubes grises. Esa hora del día en que la luz comienza a desvanecerse. Pero aún no es del todo el crepúsculo. Las calles estaban concurridas con la actividad del fin de semana. Gente volviendo a casa, saliendo, paseando perros. Nia vivía en un barrio residencial a unos 15 minutos del hospital. Casas adosadas de clase trabajadora, tiendas de la esquina, el tipo de zona donde todos conocían a sus vecinos. Estaba a 2 cuadras de su apartamento cuando vio las luces, rojas y azules parpadeando contra las casas de ladrillo. Una patrulla policial en medio de la calle. Cinta amarilla de escena de crimen siendo extendida a través de la carretera. Nia redujo la velocidad. Por fuerza de costumbre. 9 años en medicina de urgencias significaban que siempre mirabas. Siempre evaluabas. Siempre te preguntabas si alguien necesitaba ayuda.
Fue entonces cuando lo vio. Un hombre tirado en la calle de costado, allí sin moverse. Manchas oscuras extendiéndose sobre el pavimento bajo su cabeza. El entrenamiento de Nia se activó de inmediato. Hombre, 30 y tantos, inconsciente, traumatismo craneoencefálico, pérdida significativa de sangre, sin movimiento visible. Se detuvo y aparcó, se bajó, caminó hacia la escena. El oficial de pie cerca de la cinta la vio acercarse y levantó la mano. Este era el oficial Cole Turner, hombre blanco, finales de los 20, 4 años en el cuerpo, altura promedio, complexión robusta, el tipo de policía que seguía los procedimientos exactamente como creía que estaban escritos, sin haber leído nunca el manual de políticas. Cole había trabajado en muchas escenas de crimen. Sabía el procedimiento tal como él lo entendía. Asegurar el perímetro, conservar la evidencia, esperar a los detectives y paramédicos, no dejar que los civiles arruinen la escena. Lo que Cole no sabía era que su comprensión era errónea. La política escrita real del departamento, guardada en una carpeta que él nunca había abierto desde la graduación de la academia, establecía explícitamente que las emergencias médicas tienen prioridad sobre la preservación de la evidencia, que los profesionales médicos con licencia deben ser autorizados a brindar atención de emergencia cuando el servicio de emergencias médicas se retrasa, que salvar vidas precede a asegurar escenas de crimen. Pero Cole nunca había leído esa política. Su oficial de entrenamiento no se la había enfatizado. Su sargento nunca se la había mencionado. Él operaba según lo que había captado de otros oficiales, lo cual a menudo era incorrecto. Señora, necesita retroceder, dijo Cole. Nia se detuvo en la línea de la cinta. Soy doctora, urgencias del Hospital General del Condado. ¿Cuánto tiempo lleva caído? Cole la miró, luego al herido, luego de vuelta. Unos 10 minutos. El servicio de emergencias médicas está en camino. Nia miró más allá de él al hombre en el suelo. Podía ver su pecho moviéndose. Respiración superficial. Rápida. Demasiado rápida. ¿Qué pasó?, preguntó. Agresión. Es todo lo que puedo decirle. Por favor, retroceda de la cinta. Nia estudió al herido. La posición, la sangre, el patrón de respiración. Algo andaba mal. Realmente mal. ¿Alguien ha revisado su vía aérea? Señora, necesito que se aparte. Oficial, estoy preguntando si alguien ha realizado una evaluación médica. El servicio de emergencias médicas se encargará cuando lleguen. ¿Cuándo fueron despachados? Cole miró su reloj. Hace 9 minutos. Nia hizo el cálculo. El tiempo de respuesta promedio del servicio de emergencias médicas era de 12 a 15 minutos para llamadas no críticas. Esta escena probablemente había sido reportada como una agresión, no como una emergencia médica. Podrían ni siquiera tener una unidad de trauma respondiendo. Volvió a mirar al herido. Su respiración había cambiado, aún más superficial, rápida e irregular. Malos signos. Muy malos signos. Necesito evaluarlo, dijo Nia, su voz calmada pero firme. No, señora. Esta es una escena de crimen. Ese hombre podría estar muriendo. El servicio de emergencias médicas estará aquí pronto. Pronto podría no ser lo suficientemente rápido. La mandíbula de Cole se tensó. Señora, no se lo pediré una vez más. Aléjese de la cinta. Nia señaló la credencial del hospital enganchada en su uniforme, sus credenciales claramente visibles. Doctora Nia Brooks, Medicina de Urgencias, Hospital General del Condado. Estoy aquí parada con mi uniforme de hospital. Estoy calificada para brindar atención de emergencia. Ese hombre necesita atención médica ahora. Cole echó un vistazo a la credencial, pero no la miró realmente. Señora, no me importa si es la cirujana general.
Esta es una escena de crimen asegurada y usted debe irse. Pregunta rápida para ustedes que están viendo. ¿Alguna vez han visto a alguien en autoridad que en realidad no conocía las reglas que se suponía que debía seguir? Escriban sí o no en los comentarios. Nia sintió que su frustración aumentaba, pero mantuvo la voz tranquila. Oficial, entiendo que está tratando de preservar la escena. Pero si ese hombre tiene una lesión grave en la cabeza, cada minuto sin tratamiento importa. Puedo hacer una evaluación básica sin perturbar la evidencia. Cole negó con la cabeza. Ningún civil pasa esta línea. Política del departamento. No soy una civil. Soy una médica con licencia. Usted no es personal de emergencias médicas. No es del departamento de bomberos. Eso significa que es una civil. Nia señaló su uniforme, la credencial del hospital claramente enganchada en su pecho. Literalmente estoy en mi uniforme de trabajo. Mis credenciales están aquí mismo. Medicina de urgencias del Hospital General del Condado. Cole apenas miró la credencial. No importa. No es personal autorizado para esta escena. Nia volvió a mirar al hombre. Su respiración empeoraba. Podía verlo desde allí. El pecho subiendo y bajando demasiado rápido. Demasiado superficial. El tipo de patrón que significaba que el cuerpo estaba fallando. Por el amor de Dios, yo soy doctora. Déjeme ayudarlo. La voz de Cole se volvió más dura. Señora, no me importa lo que sea. Esta es una escena de crimen. Por favor, retroceda. Nia intentó un enfoque diferente. ¿Cuándo se despachó el servicio de emergencias médicas? Ya le dije. Hace 9 minutos. ¿Y cuándo se espera que lleguen? En cualquier momento. Cualquier momento podría ser demasiado tarde. Mire su respiración. Se está deteriorando. Puedo verlo desde aquí. La ambulancia viene. Usted está obligado a permitir la atención de emergencia, dijo Nia, con la voz ahora aguda. Cole sacó sus esposas y las levantó. Última advertencia. Retroceda ahora o será detenido. Nia lo miró fijamente. Miró las esposas. Miró al hombre en el suelo. Miró el rostro de Cole. Él hablaba en serio. Realmente la arrestaría por intentar salvar la vida de alguien. Entonces llame a su supervisor, dijo Nia en voz baja, porque si él muere, será su responsabilidad. Cole señaló la acera detrás de ella. Señora, retroceda detrás de la cinta ahora. Nia no se movió de inmediato. Estaba calculando que el hombre necesitaba ayuda. El servicio de emergencias médicas no estaba allí. Este oficial se negaba a darle acceso. Podía insistir más, ser arrestada y la víctima seguiría ahí tirada. O podía retroceder, obedecer las órdenes y esperar que los paramédicos llegaran a tiempo. Ninguna de las opciones era aceptable. Se apartó de la cinta, pero no se fue. Sacó su teléfono y marcó al 911. Cole la observó. Isaac, ¿qué estás haciendo? Llamando para verificar el estado del servicio de emergencias médicas, dijo Nia. Esta es una emergencia médica y necesitan agilizarlo. La operadora del 911 respondió. Nia se identificó como médica en la escena y solicitó una mejora inmediata del servicio de emergencias médicas a una respuesta de trauma para una víctima con traumatismo craneoencefálico que mostraba signos de dificultad respiratoria. La operadora confirmó que la ambulancia estaba en ruta, ETA de 3 a 4 minutos. Nia colgó y se quedó donde estaba, observando a la víctima desde detrás de la cinta. Residentes de las casas adyacentes cercanas habían comenzado a salir. Habían oído el alboroto. Vieron las luces de la policía. La calle se estaba llenando de gente. Multitudes débiles, vecinos, gente que pasaba. Algunos grababan con sus teléfonos. Y una mujer gritó desde la creciente multitud. «Déjenla ayudarlo, es doctora». Cole la ignoró. Otra voz. «¿Qué te pasa? Está intentando salvarle la vida». Un hombre gritó. «Miren su placa.
Trabaja en el Hospital General del Condado. La multitud se estaba volviendo más ruidosa. Más gente se reunía. Más teléfonos en la mano. Cole tomó su radio y pidió refuerzos. Dijo que tenía una multitud hostil formándose y que necesitaba unidades adicionales. El hombre en el suelo emitió un sonido, un ruido húmedo y gorgoteante. Nia lo reconoció de inmediato. Ese era el sonido de alguien que aspira, sangre o líquido en las vías respiratorias. El sonido de alguien ahogándose. Comenzó a grabar con su teléfono. Apuntó la cámara a la víctima, a Cole, a la escena. Si este hombre moría, habría un registro. Oficial, dijo Nia, su voz fuerte y clara para la grabación. Ese hombre está aspirando, se está ahogando con sangre o líquido. Necesita ser reposicionado de inmediato o morirá. Soy una médica de urgencias licenciada. Estoy dispuesta a brindar atención. Se niega a permitirme el acceso. Cole se giró para mirarla. Señora, por última vez, retírese. Le estoy haciendo una pregunta directa. ¿Se niega a permitir la atención médica de emergencia para un hombre que está activamente muriendo? Estoy asegurando una escena de crimen. Eso no es lo que pregunté. ¿Sí o no? ¿Me está impidiendo brindar intervención médica de emergencia? Cole no respondió. El sonido de gorgoteo húmedo empeoró. El cuerpo del hombre comenzó a convulsionar. «Está convulsionando», gritó Nia. «Va a morir. Déjeme ayudarlo». Cole miró a la víctima, y el pánico comenzando a mostrarse en su rostro. Nia se movió hacia la línea de la cinta. Cole le agarró el brazo. «¡Alto!». Nia se apartó. «No me toque. Un hombre se está muriendo». Cole sacó sus esposas. «Gírese. Manos a la espalda». La multitud estalló. Gente gritando, teléfonos grabando desde múltiples ángulos. ¿Está arrestando a una doctora?, gritó alguien. «Déjenla salvarlo. ¿Qué te pasa?». Cole vaciló. Miró a Nia. Miró a la víctima, que ahora estaba claramente en apuros médicos. Miró las cámaras. A lo lejos, sirenas. La ambulancia finalmente estaba cerca. Cole tomó su decisión. Agarró la muñeca de Nia y la apartó de la víctima. Está bajo arresto por interferencia. La esposó. La multitud abucheó y gritó. Nia no se resistió. Lo dejó esposarla. Se quedó allí, con las manos detrás de la espalda, y observando al hombre en el suelo luchar por respirar. 30 segundos después llegó la ambulancia. Los paramédicos saltaron. Vieron a la víctima y se pusieron a trabajar de inmediato. Uno comprobó los signos vitales mientras otro preparaba oxígeno. En cuestión de segundos lo estabilizaron y lo prepararon para el transporte. El paramédico principal, un hombre llamado James Rodríguez, con quien Nia había trabajado en el hospital, levantó la vista y la vio allí parada con su uniforme y las manos aún a la espalda, esposada. «Doctora Brooks, ¿qué demonios?». «El oficial aquí no me dejó brindar atención», dijo Nia con calma. «Intenté ayudar. Él me arrestó en cambio». James miró a Cole con disgusto. Se volvió hacia su paciente y lo subió a la ambulancia. Antes de irse, James se acercó a Cole. «Detuviste a una doctora para que no ayudara. ¿Estás loco?». Cole no respondió. La ambulancia se fue. Sirenas aullando. Creen que el oficial se dio cuenta de lo mal que metió la pata. Dejen un comentario abajo. Cole desesposó a Nia. «Eres libre de irte», dijo en voz baja. «Necesito su número de placa, su nombre completo y el nombre de su supervisor», dijo Nia, frotándose la muñeca. Cole le dio la información. «Placa 3742. Cole James Turner, supervisora teniente Patricia Reeves». «Gracias», dijo Nia. «Debería saber que ese hombre podría haber muerto porque usted impidió la atención médica de emergencia. Soy una médica con licencia. Mi credencial está literalmente enganchada en mi pecho y me arrestó por intentar ayudar».
Presentaré una queja formal para asegurarme de que esto nunca le vuelva a suceder a nadie más. Regresó a su coche y se fue a casa. La tarde de abril se estaba oscureciendo. Las nubes grises hacían que todo pareciera más tenue de lo habitual. La mayoría de las personas que tienen un enfrentamiento con la policía podrían quejarse con amigos. Podrían publicarlo en las redes sociales. Algunas incluso podrían considerar presentar una queja, pero finalmente decidirían que no vale la pena la molestia. Pero Nia no era la mayoría de la gente. Era una médica con respaldo institucional, recursos legales y evidencia en video de un oficial violando tanto la ley estatal como la política departamental. A la mañana siguiente, Nia fue al hospital y se reunió con el departamento legal. Proporcionó su relato, les mostró el video que había grabado y explicó la emergencia médica que había presenciado. El equipo legal del hospital examinó de inmediato la propia política del departamento de policía. Lo que encontraron fue asombroso. El departamento de policía tenía una política escrita. La política 4.17, Emergencias médicas en escenas de crimen, que establecía explícitamente que la atención médica tiene prioridad sobre la preservación de la evidencia. La política mencionaba específicamente que los profesionales médicos con licencia debían ser autorizados a brindar intervención de emergencia cuando el servicio de emergencias médicas se retrasa. Cole había violado la política escrita de su propio departamento. El equipo legal también encontró el Estatuto Estatal 23-412, que hacía de la obstrucción intencional de la atención médica de emergencia un delito menor. Y Cole no solo había tomado una mala decisión, había infringido la ley. Una ley que debería haber conocido porque estaba en el manual de políticas de su departamento. El hospital presentó una queja formal ante el departamento de policía, la oficina del fiscal de la ciudad y la Junta Médica Estatal. Incluyeron la evidencia en video, la documentación médica de la condición de la víctima y copias de las propias políticas del departamento que Cole había violado. También rastrearon a la víctima. Su nombre era Terrell Jackson, de 32 años. Había sido golpeado afuera de un edificio de apartamentos y sufrió una fractura de cráneo y una conmoción cerebral severa. El informe de los paramédicos señalaba que cuando llegaron, la víctima estaba en dificultad respiratoria y aspirando sangre. Sin intervención inmediata, probablemente habría muerto. Terrell estuvo en la UCI durante 3 días, pero sobrevivió. Su familia fue informada sobre la doctora que intentó ayudar y el oficial que lo impidió. El departamento de policía recibió la queja el lunes. Para el martes por la mañana, Cole estaba en licencia administrativa. Asuntos Internos asignó el caso al teniente Patricia Reeves, la misma supervisora a la que Nia le había dicho a Cole que llamara. Patricia llevaba 16 años en el departamento. Había investigado cientos de quejas, pero cuando revisó las imágenes de la cámara corporal, supo que esto iba a ser grave. Llamó a Cole a una entrevista el miércoles. ¿Por qué se negó a permitir que la doctora Brooks brindara atención médica?, preguntó Patricia. Estaba siguiendo el protocolo de escena de crimen, dijo Cole. Preservar la escena. Esperar al servicio de emergencias médicas. ¿Qué protocolo? Patricia sacó una carpeta. Este es el manual de políticas del departamento. ¿Lo ha leído? Lo revisé en la academia. Cole guardó silencio recientemente. Patricia abrió una página marcada. Política 4.17. Emergencias médicas en escenas de crimen. Leyó en voz alta la sección sobre permitir que los profesionales médicos con licencia brinden atención de emergencia. ¿Cuándo revisó esta política por última vez? No recordaba esa parte, admitió Cole. No recordaba que salvar vidas tiene prioridad sobre la evidencia, o nunca lo supo en primer lugar. Cole no respondió. Patricia continuó. No solo violó la política del departamento, sino que también violó la ley estatal.
Obstruir la atención médica de emergencia es un delito penal en este estado. ¿Sabía eso? No, señora. Arrestó a una médica por intentar salvar una vida. La esposó mientras un hombre se ahogaba con su propia sangre. Y usted hizo todo esto mientras violaba nuestras propias políticas escritas. ¿Comprende la gravedad de esto? El rostro de Cole se había puesto pálido. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensó mal, y nunca se molestó en verificar si sus suposiciones coincidían con la política real. La entrevista duró 68 minutos. Al final, Patricia había documentado no solo las acciones de Cole esa noche, sino también un patrón de oficiales operando con suposiciones en lugar de conocimiento real de las políticas. La investigación reveló algo perturbador. Cuando Patricia probó aleatoriamente a otros oficiales sobre las políticas del departamento, y ni más del 60% no pudo citar correctamente el protocolo de emergencias médicas. Muchos ni siquiera sabían que existía. El departamento tenía las políticas correctas. Habían sido escritas años atrás después de consultas con expertos médicos y legales, pero nadie las había hecho cumplir. Nadie había capacitado sobre ellas. Los oficiales se graduaban de la academia y nunca volvían a mirar el manual de políticas. Cole había violado la política escrita, pero el departamento había fallado en asegurarse de que los oficiales supieran que esas políticas existían. La investigación duró 3 semanas. Los hallazgos se publicaron en un informe detallado. Cole había violado la política 4.17. Había violado el Estatuto Estatal 23-412. Había demostrado una falta fundamental de conocimiento sobre las reglas que regían su trabajo. Había puesto en peligro la vida de un ciudadano por ignorancia de la política básica. El departamento recomendó la destitución, pero el informe fue más allá. Documentó la falla sistémica en capacitar a los oficiales sobre las políticas existentes. Señaló que Cole no era el único oficial que no conocía el protocolo de emergencias médicas. Recomendó capacitación anual obligatoria sobre todas las políticas críticas con exámenes para verificar la retención del conocimiento. Cole fue despedido 3 semanas después del incidente. No apeló. Su representante sindical le dijo que el caso era innegociable. Las imágenes de la cámara corporal lo mostraron todo. Las propias políticas del departamento lo condenaron. Pero había más. La Fiscalía Estatal revisó el expediente y determinó que Cole debía ser procesado por obstrucción de la atención médica de emergencia. Cole se declaró culpable de un cargo menor. Fue sentenciado a 100 horas de servicio comunitario y a una multa de $1,500. También accedió a no volver a trabajar en las fuerzas del orden. Terrell Jackson, la víctima de la agresión, sobrevivió. Su familia interpuso una demanda civil contra la ciudad por la demora en la atención médica. La ciudad llegó a un acuerdo por $285,000 para evitar el juicio. Como parte del acuerdo, la ciudad se comprometió a implementar las recomendaciones del informe de asuntos internos. Cada oficial recibiría formación anual sobre políticas críticas, incluidas las emergencias médicas en escenas del crimen. Además, los nuevos oficiales serían evaluados sobre estas políticas antes de poder trabajar de forma independiente. Los supervisores realizarían revisiones periódicas de las políticas durante el pase de lista. Las políticas no cambiaron. No necesitaban hacerlo. Ya eran adecuadas. El departamento simplemente necesitaba aplicarlas. Si crees que más departamentos deben hacer cumplir las políticas que ya tienen, escribe, hechos abajo. Nia continuó su labor en el Hospital General del Condado. El incidente se convirtió en parte de su historia, pero no la definió. Siguió salvando vidas, formando a residentes, siendo la milagrera de la sala de urgencias. El vídeo que grabó Nia se hizo viral 6 semanas después, cuando se presentó la demanda. Fue visto más de 3 millones de veces. ¡Hey!
organizaciones médicas lo compartieron como ejemplo del deber de prestar atención. Expertos legales lo analizaron como un caso de estudio sobre responsabilidad gubernamental. Algunas personas elogiaron a Nia por defenderse. Otras la criticaron por enfrentarse al oficial. Algunos dijeron que debería haberse retirado al ser amenazada con ser arrestada. Otros afirmaron que hizo exactamente lo que su juramento médico le exigía. Pero hay algo que nadie pudo negar. Ella tenía razón. El oficial estaba equivocado. Y si ella no hubiera insistido, Terrell Jackson probablemente habría muerto. Hablemos del panorama general. Esta historia no trata solo de una doctora y un policía. Se trata de un problema sistémico que existe en los departamentos de policía de todo el país. Políticas bien redactadas guardadas en carpetas que nadie lee. Oficiales que operan basándose en suposiciones transmitidas por otros oficiales, en lugar de reglas escritas. Formación que se imparte una vez en la academia y luego nunca más. Cole no era un policía deshonesto que quería que la gente muriera. Él creía sinceramente que estaba haciendo bien su trabajo. Pensaba que la preservación de la escena del crimen significaba mantener a todos fuera, sin excepciones. No sabía que su departamento tenía una política que decía exactamente lo contrario. Eso no es solo un fallo individual, es un fallo del sistema. Piénsalo. ¿Cuántos otros oficiales hay ahí fuera operando con suposiciones erróneas? ¿Cuántas políticas existen que podrían salvar vidas o proteger derechos, pero los oficiales no saben que existen? Ahí. ¿Cuántas personas han sufrido porque los departamentos redactan buenas políticas pero nunca las aplican? La grabación de la cámara corporal de este incidente se utiliza ahora en los programas de formación de las academias de policía en 7 estados. Se titula Emergencias médicas y escenas del crimen, comprendiendo la política de su departamento. Las organizaciones de derechos civiles la utilizan para educar a las comunidades sobre sus derechos durante emergencias médicas. Las facultades de medicina la usan para enseñar a los estudiantes sobre las protecciones legales para la prestación de atención de emergencia. Una confrontación en una tarde de abril se convirtió en una conversación a nivel nacional sobre la formación policial, la aplicación de políticas y la brecha entre lo que está escrito y lo que realmente sucede en la calle. Pues, aquí tienes una pregunta. ¿Cuántas veces has visto a alguien con autoridad que claramente no conocía las reglas reales que se suponía que debía seguir? Comenta abajo. Hay otra lección crucial aquí, la documentación. Nia grabó el encuentro en su teléfono. La cámara corporal del oficial captó todo. Los testigos grabaron desde múltiples ángulos, todos contando la misma historia. Sin esas grabaciones, esto habría sido diferente. Cole podría haber afirmado que Nia era agresiva o poco cooperativa. Podría haber justificado el arresto con su versión de los hechos. Habría sido su palabra contra la de ella. Pero las cámaras no mienten. Mostraron a Cole negándose a permitir la atención médica. Mostraron a Nia explicando con calma la emergencia. Mostraron a la víctima ahogándose mientras Nia estaba esposada. Mostraron todo. Por eso la grabación importa. ¿Por qué las cámaras corporales importan? ¿Por qué el video ciudadano importa? Crean una rendición de cuentas que de otro modo no existiría. Después de que se resolvió la demanda, salieron a la luz varios incidentes más. Personas que habían intentado ayudar en escenas de emergencia y habían sido rechazadas por oficiales, enfermeras, paramédicos, incluso bomberos fuera de servicio, a quienes se les había dicho que se apartaran de situaciones en las que podrían haber ayudado. Ninguno de esos incidentes resultó en consecuencias porque no había vídeo, ni documentación, ni pruebas. La gente se había quejado, pero nada había sucedido. El caso de Nia fue diferente porque ella tenía pruebas. El hospital la respaldó. Los medios de comunicación lo cubrieron. El vídeo se hizo viral.
Y eso es lo que forzó la rendición de cuentas. Pero plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántas personas intentaron ayudar? Fueron rechazadas y no tuvieron forma de demostrar que sucedió. ¿Cuántas vidas se perdieron porque los oficiales no conocían sus propias políticas y nadie los responsabilizó? Abordemos algo que surgió repetidamente cuando se difundió esta historia. Algunas personas dijeron que Nia debería haberse retirado simplemente al ser amenazada con ser arrestada, que pelear con la policía es peligroso y que tuvo suerte de que no escalara. La cuestión es la siguiente. Nia se retiró inicialmente, se puso detrás de la cinta, llamó al 911 para mejorar la respuesta del SEM. Hizo todo lo que pudo dentro de los límites que el oficial estableció. Pero cuando la víctima empezó a morir activamente, cuando lo oyó ahogarse, y cuando los segundos literalmente significaban la diferencia entre la vida y la muerte, tomó una decisión. Intentó ayudar de todos modos. ¿Fue arriesgado? Sí. ¿Podría haberse lastimado? Absolutamente. Pero asumió ese riesgo porque su juramento médico se lo exigía. Porque un hombre se estaba muriendo y ella tenía las habilidades para salvarlo. No todo el mundo tomaría esa decisión. No todo el mundo podría, y eso es comprensible. Pero criticarla por intentar salvar una vida es perder completamente el punto. El problema no fue que Nia insistiera. El problema fue que tuvo que hacerlo. El problema fue un oficial que no conocía sus políticas. El problema fue un sistema que tenía buenas reglas, pero nunca las aplicaba. Entonces, ¿cuál es la lección de todo esto? Primero, conoce las políticas que rigen a las personas con autoridad sobre ti. Cole no conocía las políticas de su departamento, pero Nia conocía la ley. Ella conocía sus derechos. Sabía lo que se suponía que debía suceder. Ese conocimiento le dio la confianza para insistir. Segundo, documenta todo. Graba cuando puedas. Obtén nombres y números de placa. Crea pruebas. El vídeo de Nia fue crucial para responsabilizar a Cole. Tercero, haz seguimiento. Nia no solo se quejó a amigos. Presentó quejas formales ante múltiples agencias. Utilizó sus recursos institucionales. Lo llevó hasta el final. Cuarto, comprende que las buenas políticas no significan nada si nadie las aplica. El departamento de policía tenía grandes políticas. Simplemente no formaban a los oficiales en ellas. La aplicación importa tanto como las reglas mismas. Quinto, a veces hacer lo correcto requiere riesgo. Nia arriesgó ser arrestada para intentar salvar una vida. Eso no es algo que todos puedan hacer, pero es algo que debemos honrar cuando las personas lo hacen. A partir de ahora, Cole Turner ya no trabaja en las fuerzas del orden. Consiguió un trabajo en seguridad privada, pero luego también dejó ese campo. No ha hablado públicamente sobre el incidente. Terrell Jackson se recuperó de sus lesiones. Tiene algunos efectos cognitivos permanentes por el traumatismo craneal, pero está vivo. Atribuye a Nia haberle salvado la vida al insistir en una respuesta más rápida del SEM. Nia sigue en el Hospital General del Condado. Fue ascendida a subdirectora de medicina de urgencias. Forma a residentes no solo en habilidades médicas, sino en defensa. Cómo luchar por los pacientes. Cómo navegar la burocracia. Cómo hacer lo correcto. Incluso cuando alguien con autoridad dice que no. El Departamento de Policía ahora exige formación anual en políticas para todos los oficiales. Cada oficial debe aprobar un examen sobre políticas críticas, incluidas las emergencias médicas en escenas del crimen, antes de su evaluación de desempeño anual. Los supervisores realizan sesiones informativas mensuales sobre políticas. Las tasas de quejas sobre oficiales que interfieren con la atención médica disminuyeron un 73% en los 2 años posteriores a la implementación de la nueva formación. Las políticas no cambiaron, la formación sí, la aplicación sí.
La rendición de cuentas, sí. Una doctora, un oficial, 8 minutos, y un departamento se vio finalmente obligado a seguir las reglas que había escrito años atrás, pero que nunca se molestó en aplicar. Eso es lo que sucede cuando alguien conoce la ley y se niega a aceptar la ignorancia como excusa. Eso es lo que sucede cuando la documentación crea rendición de cuentas. Eso es lo que sucede cuando los sistemas se ven obligados a cerrar la brecha entre la política y la práctica. Última pregunta para ti. ¿Qué es una cosa que has aprendido de esta historia que no sabías antes? Deja tu respuesta en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias como esta. Esta historia importa porque no se trata solo de Nia y Cole. Se trata de cada vez que alguien con autoridad opera basándose en suposiciones en lugar de reglas reales. Se trata de cada buena política que yace en una carpeta sin leer y sin aplicar. Se trata de cada persona que murió porque alguien no conocía las reglas que podrían haberlos salvado. La historia de Nia demuestra que puedes luchar contra la ignorancia disfrazada de autoridad. Puedes conocer las reglas mejor que las personas que las aplican. Puedes documentar las infracciones y exigir rendición de cuentas. Y a veces puedes obligar a los sistemas a seguir realmente las buenas políticas que ya tienen. No todas las historias terminan con rendición de cuentas. No todas las infracciones conducen a consecuencias. Pero esta sí, y eso importa. Las imágenes de esa tarde de abril todavía están disponibles. Puedes ver a una doctora explicando con calma una emergencia médica, mientras un oficial la amenaza con arrestarla. Puedes ver el momento en que la víctima comienza a ahogarse. Puedes ver lo que sucede cuando la ignorancia de la política se encuentra con la necesidad médica. Y tal vez, solo tal vez, la próxima vez que un oficial se enfrente a una situación similar, recordará esta historia. Recordará que su departamento probablemente tiene una política sobre emergencias médicas. Recordará que salvar vidas es lo primero. Recordará que las buenas políticas solo funcionan si la gente las aplica. Ese es el legado de Nia. No cambiar las políticas, sino obligar a un departamento a aplicar finalmente las que ya tenía. No crear nuevas reglas, sino responsabilizar a las personas por ignorar las existentes. No revolucionar el sistema, sino hacer que el sistema haga lo que siempre se suponía que debía hacer. Esta es la historia de cómo una doctora luchó contra un oficial que no conocía las políticas de su propio departamento y ganó. Pero más que eso, es una historia sobre la brecha entre lo que está escrito y lo que se practica, y lo que se necesita para obligar a que esas dos cosas se alineen. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si te pareció reveladora, asegúrate de estar suscrito porque cubro más historias como esta que necesitan ser contadas. Deja un comentario diciéndome qué crees que debería pasar cuando los oficiales no conocen sus propias políticas. Nos vemos en la próxima.